Un saludo para todos. Quien les habla, Joan Manuel Sánchez Montoya, participante de la maestría en docencia virtual de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Vamos a revisar el proyecto de investigación titulado Formación continua del docente universitario basada en las competencias digitales y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Caso Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. La tutora es la doctora Dorly Silva. Iniciamos el contexto de la investigación identificando tres elementos claves de lo que corresponde al tema, al objeto de estudio y al escenario. El tema de la investigación es la formación continua del docente universitario. El objeto de estudio son las competencias digitales y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el escenario corresponde a la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. Revisamos para ello tres elementos claves adicionales a los descritos, que son la formación continua, las competencias digitales y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación continua corresponde a todos aquellos aspectos que a diario nos permiten establecer nuevas herramientas, nuevas habilidades, nuevas técnicas para lo que corresponde a la educación universitaria. La posmodernidad nos ha llevado a que esta dinámica sea mucho más rápida que en tiempos anteriores. Por lo tanto, la formación tiene que ser permanente, debe ser continua, con el objetivo de adquirir competencias digitales que nos permitan brindar herramientas, que nos permitan brindar nuevas metodologías didácticas para que estos conocimientos lleguen a todos nuestros estudiantes. Y eso se logra a través de lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son permanentes, que son continuos en el momento de desarrollar estas técnicas. Es por ello que hemos identificado una situación problema, y para llegar a esa situación problema tenemos una relación de causa-efectos de dicho problema. En lo que corresponde a estas causas-efectos podemos mencionar que los docentes no conocen por completo las herramientas tecnológicas, lo que hace como efecto que ponga resistencia al cambio al momento de trabajar en un aula virtual. No saben cómo integrar los recursos y herramientas tecnológicas en la práctica educativa, ocasionando rechazo a las clases virtuales. Desconocen cómo diseñar los ambientes de aprendizaje e innovadores que sean atractivos para el estudiante, lo que origina que el docente desarrolle sus actividades académicas a una modalidad presencial, siendo más cómodo para el docente tradicional. Todo esto es marcado en lo que es incluso la resistencia al cambio que hemos observado en este ámbito de estudio. Desconoce de estrategias y metodologías mediadas por las TICs como herramienta para su desempeño profesional en el aula virtual. Por lo tanto, genera gran impacto negativo al no poder desarrollar algunos métodos de evaluación. El docente no desarrolla la capacidad necesaria para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales. Eso lleva a algo mucho más preocupante, que es el abandono total del aula virtual. El docente posee debilidades en la capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos, acarreando vacíos en algunos temas de la asignatura donde se debe profundizar para dejar claros ciertos tópicos importantes. Todos estos elementos, denominados causa-efectos, nos llevan a identificar una situación-problema en este escenario de investigación. Esa situación-problema es la debilidad en formación continua del docente universitario basada en las competencias digitales y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a orientar en este esquema para dar una propuesta a esta situación-problema. Y esta propuesta no es otra que trabajarla a través de los objetivos de la investigación, a través de metas cortas que nos permitan lograr y alcanzar
dar una propuesta real a esta problemática. Podemos describir que el objetivo general es proponer estrategias para la formación continua del docente universitario basada en las competencias digitales y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Metas cortas: diagnosticar la situación actual de las competencias digitales con las que cuenta el docente universitario. Herramientas tenemos en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente laboral. Determinar los elementos de formación que requiere el docente en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en plataformas virtuales. Y como tercer objetivo, diseñar las estrategias requeridas para la formación continua del docente universitario en las competencias digitales y los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de plataformas virtuales. En el ámbito de justificación de la investigación, podemos escribir las siguientes líneas gruesas. La línea teórica, que es aquella que está basada en las tecnologías de información y comunicación, que como principal elemento nos permiten herramientas síncronas y asíncronas para desarrollar diversas actividades. Podemos describir la línea práctica o el elemento práctico, lo cual corresponde que todo estudiante, toda persona puede desarrollar su modelo educativo, puede desarrollar su investigación, puede desarrollar su estudio desde diferentes ámbitos, lo cual le permite que sea muy práctico utilizar este tipo de herramientas para lo que es el proceso educativo. En el ámbito metodológico, esta investigación está basada en el paradigma cuantitativo no experimental bajo un enfoque descriptivo con estudio de campo, lo que nos hace llegar a identificar que ese campo de trabajo fueron todos los docentes de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. En el ámbito social, el uso de estas herramientas nos permiten un impacto a la hora de implementar estas técnicas de aprendizaje, un impacto muy significativo para que este aprendizaje sea valorado por cada uno de los estudiantes y por cada uno de los participantes en este proceso. La línea de investigación de este estudio está basada en la formación en docencia virtual de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, lo cual involucra el uso de aulas virtuales como elemento clave de esta línea de investigación. Vamos a escribir ahora el sustento teórico, lo que es el marco teórico de la investigación. De manera general podemos indicar que hemos referenciado a Fernández y Márquez 2014, lo que corresponde a la formación continua del docente universitario, bibliografía importante que nos permite visualizar y revisar que esta formación es permanente, que esta formación está guiada, está estructurada científicamente bajo elementos importantes como lo son el uso de las tecnologías de información y comunicación. También es importante referenciar las competencias digitales que señalan las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, en el 2004. Lineamientos, parámetros que nos permiten orientarnos de una manera más directa hacia estos objetivos de investigación. Y Fuentes 2003 nos señala y nos refiere todo un conjunto de técnicas y elementos que tienen que ver y están relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto, por supuesto, está basado en antecedentes que sustentan esta investigación, antecedentes a nivel internacional, nacional y regional, que también a manera general podemos describir y que han sido elementos orientadores y elementos que direccionan objetivos claves de lo que hemos propuesto acá. En 2018 hemos revisado la investigación Construcción del conocimiento en plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Barcelona, España.
Con Crespo 2017 hemos trabajado la metodología adaptativa para procesos colaborativos de evaluación en plataformas de aprendizaje. Con Godoy 2016, constructos teóricos que fundamentan las competencias del docente universitario para la gestión del conocimiento en contextos virtuales de aprendizaje, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y con CIMA 2019 de la Universidad Experimental Gervasio Rubio, hemos trabajado la didáctica para la gestión del conocimiento enfocado en las tecnologías de información y comunicación desde la perspectiva del docente universitario. Esto nos permite tener una gama de recursos, una gama de herramientas para llegar a lo que es nuestra propuesta de trabajo de investigación. El sustento legal de la investigación lo podemos revisar en esta pirámide de trabajo. Por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Tecnología e Innovación 2005, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Infogobierno, el Decreto 825, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este marco legal, este sustento legal es fundamental para que nuestra propuesta esté basada en esos lineamientos, en esas orientaciones generales indicadas. Hemos llegado a la sistematización de variables, las cuales hemos seleccionado los dos primeros objetivos específicos que nos permiten sistematizar de una manera clara y concisa estas variables. Podemos mencionar: diagnosticar la situación actual de las competencias digitales con las que cuenta el docente universitario, nuestro objetivo. Competencias digitales como variable, hemos definido conceptualmente la variable, como se señala, hemos identificado sus dimensiones y aquí lo clave son los indicadores que se muestran: una competencia comunicativa, una competencia pedagógica, una competencia de gestión, una competencia investigativa y una competencia tecnológica exclusivamente. Como es tan amplio, hemos allí indicado que son las plataformas virtuales a las cuales hacemos referencia en estas competencias tecnológicas. Por supuesto que la técnica y el instrumento para esto fue la encuesta o el cuestionario, como técnica e instrumento, cuestionario que fue aplicado a una muestra de la población referida de los docentes de la institución. Otro objetivo específico diseñado, referenciado, es determinar los elementos de formación que requiere el docente en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en plataformas virtuales, cuyas variables son los procesos de enseñanza y aprendizaje, una definición conceptual de la variable, con sus dimensiones estratégicas de recursos didácticos y evaluación, y nuevamente los indicadores: estrategias didácticas, herramientas didácticas, ambientes virtuales, habilidades intelectuales, actitudes y habilidades comunicativas. También desarrollada a través de una encuesta o cuestionario que nos permite identificar los elementos señalados. Describimos a continuación la sustentación metodológica, ya referí anteriormente, pero acá un poco más de detalle. Podemos mostrar allí lo que es un paradigma cuantitativo, o que está basado en un paradigma cuantitativo de la investigación, descriptiva y proyectiva de campo, a través de una población y muestra. Población referida, 262 docentes de la institución, y muestra indicada de 60 docentes. Esto está descrito a través de tipos de personal académico como equipo directivo, coordinadores y docentes. Y por supuesto la muestra que está referida allí bajo el mismo esquema. La técnica de recolección de la información usada fue el cuestionario y el tipo de instrumento fue la encuesta, lo cual nos permitió luego hacer un análisis de los resultados. Pasamos al análisis de los resultados, análisis de las encuestas.
Esta encuesta está integrada por 12 preguntas, de las cuales hemos referenciado en esta presentación 3 preguntas para hacer la muestra. ¿Posee usted las capacidades académicas para el proceso formativo de aprendizaje bajo las competencias digitales? Podemos revisar allí que un 39,1% dice casi siempre, un 17,2% dice siempre y un 34,4% dice algunas veces. ¿Tiene usted los conocimientos básicos en el manejo de las herramientas y recursos tecnológicos para trabajar en las plataformas virtuales? Observamos acá algo como que el 78,1% nos indica que siempre. ¿Conoce usted el aprendizaje colaborativo a las plataformas virtuales? Bueno, allí tenemos un 14,1% siempre, 34,4% casi siempre y 32,8% algunas veces. Esto de alguna manera nos indica que dentro de la institución existe un recurso humano importante que debemos aprovechar para desarrollar esas habilidades, para poder formar continuamente esos docentes que ya intelectualmente tienen su formación, pero que muchas veces a nivel tecnológico tienen esa resistencia al cambio, sin embargo poseen las competencias para desarrollarlo. Esto es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, empezar a identificar a través del análisis de esta información. Nos ha llevado a unas conclusiones y a unas recomendaciones claves esta investigación, incluso para llegar a la propuesta. Y podemos decir que en la UTAI cuenta con personal académico formado con estudios de cuarto y quinto nivel de la academia, lo que lo hace más habilidosos intelectualmente. Es decir, tenemos allí un potencial que debemos desarrollar, que debemos aprovechar, porque hay una preparación intelectual que lo que hace falta es la formación, tiene debilidades que debemos fortalecer, pero allí tenemos esos estudios ya realizados a nivel intelectual. Los docentes cuentan con una concepción tradicional y básica de los entornos virtuales como espacios educativos para el desarrollo de actividades en aulas virtuales, según los recursos o contenidos publicados, utilizándolos como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este punto, pues hemos identificado que aunque tenemos la herramienta, no la sabemos aprovechar, y es allí donde la formación entra en un proceso clave para sacarle el mayor provecho. Se evidenció cierta debilidad en cuanto al manejo de los recursos y actividades de la plataforma por parte de algunos docentes que no tienen el dominio para usarlas, pues consideran que son tediosas. Aquí, con este objetivo, podemos identificar que existe la herramienta, existe de alguna manera este proceso virtual, pero es considerado incluso una herramienta de apoyo, una herramienta que no en todos los casos se usa, una herramienta que no se le saca mayor provecho, una herramienta subutilizada. El empleo adecuado de las plataformas virtuales es un reto de trabajo en equipo donde se hace necesario plantear estrategias con el objetivo de lograr cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en dichos entornos. Esta conclusión nos refiere de una manera muy clara y precisa que debemos nosotros diseñar esas estrategias para lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación en la institución. En el punto de las recomendaciones, regirse por un modelo pedagógico que lo sustente y que le dé consistencia y sentido. La pedagogía, la didáctica, es clave para que esto suceda. Reflexionar de forma constante sobre su práctica, nutriendo sus unidades didácticas a partir de las experiencias con diversos grupos. Asimismo, desarrollar investigación en el proceso de enseñanza, ya que debido a esto generan a los estudiantes aprendizajes más significativos. Otra recomendación nos dice que hay que generar en la práctica docente diversos contextos donde el estudiante universitario se identifique con su respectiva profesión y formación y sea mucho más enriquecedor el aprendizaje. Y diseñar estrategias con el fin de fortalecer las competencias digitales y la adaptación a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Es clave que tenemos todos los elementos para poder diseñar, para poder crear
esas estrategias, para poder crear esas nuevas metodologías que cambien este enfoque educativo actual en la institución mencionada. Muy bien, hemos llegado al punto de la propuesta. Aunque estamos en una presentación, una segunda presentación de avance, se requiere o queremos dar a conocer lo que es la propuesta de la investigación como tal. Propuesta que está basada en la formación continua del docente universitario, basada en las competencias digitales y los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestro caso de estudio, de nuestro escenario, que es la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. Esta propuesta fue diseñada basada en objetivos, los cuales mencionamos a continuación. El objetivo general: formar los docentes continuamente para que sean capaces de comprender y utilizar con efectividad las TIC mediante la utilización de los recursos y herramientas de hardware y software en su labor docente e investigativa. Y hemos diseñado unos objetivos específicos que nos van a permitir alcanzar lo mencionado: desarrollar en los docentes competencias pedagógicas en el uso de los sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje y trabajo colaborativo. Segundo, preparar el docente para que sea capaz de utilizar los nuevos recursos tecnológicos, ofreciendo pautas didáctico-metodológicas que le posibiliten el desarrollo de novedosas experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC a los estudiantes. Y tercero, utilizar distintos programas no lineales de software que se adecúen a las respectivas áreas académicas y faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este entorno de los objetivos nos va a permitir entonces diseñar nuestra propuesta para la situación problema ya descrita. En este sentido, vamos a revisar el desglose y el desarrollo del primer objetivo, el cual indica desarrollar en los docentes competencias pedagógicas en el uso de los sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje y trabajo colaborativo. Hemos desarrollado este objetivo en dos grandes ámbitos: el contenido curricular y las estrategias de aprendizaje. El contenido curricular lo hemos desglosado en tres elementos: lo que es el cognitivo, lo cognoscitivo y lo metacognitivo. En otras palabras, los conocimientos, lo procedimental y lo actitudinal. El saber conocer, saber hacer y saber ser. Esto nos permite, que la estrategia de aprendizaje basada en ese contenido curricular se trabaje en método de casos, en aprendizaje basado en investigación, en aprendizaje basado en proyectos, en aprendizaje basado en problemas, en aprendizaje cooperativo y en lo que conocemos como aula invertida. Y hemos diseñado un conjunto de elementos para cada una de estas estrategias que pueden ser claves, que consideramos que pueden ser claves para alcanzar y llevar a cabo nuestra propuesta. Como por ejemplo, el método de caso, un proceso reflexivo de la teoría y la práctica para poder analizar y solucionar casos. El aprendizaje basado en la investigación brinda al estudiante la capacidad de aprender por cuenta propia, ser capaz de trabajar en forma autónoma, en equipo y resolver problemas. Fíjense que todas estas estrategias, muchas de ellas, la mayoría de ellas, están basadas en el estudiante, en empoderar al estudiante para que a través de la investigación, de los proyectos, del aula invertida, pueda adquirir esas habilidades que el docente como mediador y facilitador debe orientarlo por ese camino de estudio, por ese camino de aprendizaje. Desarrollamos un segundo objetivo desglosado, este segundo objetivo, que es preparar al docente para que sea capaz de utilizar los nuevos recursos tecnológicos, ofreciendo pautas didáctico-metodológicas que le posibiliten el desarrollo de novedosas experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC a los estudiantes. Entonces, recordamos aquí que el docente debe salir de ese esquema tradicional, de ese esquema presencial, para un esquema mixto e incluso para un esquema virtual. Y para llegar a cumplir con esos objetivos, con esos tres elementos, estar fortalecido en esos tres elementos: presencial,
semipresencial y virtual, pues nos lleva a que el docente tenga nuevos roles mediados por las TICs. La gran mediadora allí son las tecnologías de información y comunicación, que a veces el docente considera que solo el correo, que solo las herramientas del teléfono, y bueno, va mucho más allá, y por eso esta propuesta de investigación, basada esos roles en los siguientes elementos. El docente en sus nuevos roles sea un facilitador de aprendizaje, no propietario del conocimiento, sino un facilitador, un mediador de esos aprendizajes para que el estudiante logre sus habilidades. El diseño de situaciones mediadas va de la mano con estos elementos descritos, generador de habilidades de asesoramiento y propiciador de transferencia de aprendizaje. Estos son los elementos clave para que los nuevos roles del docente pues permitan al estudiante fortalecer su proceso educativo. Más allá de las herramientas tradicionales, más allá de que incluso el estudiante maneja las herramientas tecnológicas incluso con más pericia, pero sin aquella orientación metodológica que es lo que propone este objetivo. Una orientación didáctico-metodológica, que el estudiante forme parte de este proceso. Nuestro tercer elemento descrito en nuestra propuesta es utilizar distintos programas no lineales de software que se adecúen a sus respectivas áreas académicas y faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y recordemos que cuando hablamos de programas no lineales, incluso podemos mencionar a la inteligencia artificial como nueva herramienta que nos permite desarrollar muchos elementos siempre y cuando esté mediada didácticamente, metodológicamente, hacia lo que se requiere lograr. En este objetivo está desarrollado de una manera más detallada las competencias relativas al saber, los conocimientos, las competencias relativas al saber hacer, las destrezas, y las competencias relativas al saber ser, las actitudes. Y allí podemos revisar y observar en los conocimientos, saber dónde, cuándo y cómo utilizar las nuevas tecnologías en el aula, conocer los fundamentos y características de las diferentes herramientas tecnológicas, adquirir los conocimientos técnicos necesarios sobre recursos y herramientas web para favorecer el aprendizaje mediante las didácticas oportunas. Estos son los conocimientos que a diario debemos adquirir y en lo que es el manejo de la tecnología. Las destrezas, utilizar el aula en diferentes aplicaciones y herramientas flexibles y adecuadas a cada situación de aprendizaje. Emplear todos los recursos de la red internet para favorecer entre los estudiantes la colaboración, el acceso y gestión de información a través de la web. Crear y diseñar materiales didácticos y entornos de aprendizaje flexibles mediante la utilización de aplicaciones y recursos informáticos que faciliten el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes. Saber dónde, cuándo y cómo utilizar las nuevas tecnologías en el aula. Buscar para aquellos elementos de evaluación, para aquellos elementos de explicación, bueno, cuál es la mejor herramienta de esa gama de herramientas múltiples que tenemos, saber identificar cuál puede ser la más didáctica para desarrollar ese objetivo, para desarrollar ese propósito. Y para finalizar, las competencias relativas al saber ser, las actitudes, como el estudiante lleva a formar parte de su ser esos elementos y esas habilidades, cómo las puede adquirir. Entonces mencionamos aquí propiciar que los estudiantes apliquen las competencias tecnológicas aprendidas fuera del aula, convirtiendo desde la tecnología en un elemento más que forme parte de su vida cotidiana. Sabemos que a nivel del estudiante pues se maneja esa tecnología casi que a diario con las redes sociales, con un conjunto de elementos que el estudiante está de alguna manera inmerso en esa tecnología y tenemos que buscar la manera de aprovechar ese tiempo que se dedica a la tecnología para que sea a través de los elementos didácticos que se oriente su formación. Actualizar de manera permanente, integrando adecuada y creativamente nuevos recursos y inquietud para experimentar, innovar y aprender con las TIC y por adaptarse y formarse permanentemente para atender a las necesidades de una sociedad en constante evolución. De esta manera,
hemos dado la propuesta basada en estos tres objetivos claves que hemos descrito. Cerramos con una frase de Vygotsky: la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Muchas gracias.